Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Ezequiel capítulo 15. Voy a invitarles a que oremos. Querido Señor, muy agradecidos estamos contigo por el amor que nos profesas a diario y por el perdón de los pecados. En este momento especial queremos pedirte que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que al abrir la Escritura el mensaje pueda llegar a nuestro corazón y transformar nuestra vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros por medio de tu Santo Espíritu, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 de Ezequiel es una corta poesía que bien podría llevar el título de Alegoría de la Viña. Recordemos que en el capítulo 14 el Señor muestra que Dios no va a librar a Israel del castigo por causa de los pocos justos que viven en ella. Y esta parábola de la viña les recuerda que Israel no tiene en sí mismo ninguna superioridad sobre las otras naciones. Este capítulo es como una parábola en la que se anuncia la destrucción de Judá por ser estéril. Israel había sido escogido por Dios para que fuera una viña selecta y diera frutos. Su misión era dar a conocer la verdad de Dios a todos los pueblos de la tierra, pero fue infiel a su misión y por lo tanto ha sido desechada. En los versículos 1 al 5 de Ezequiel 15 podemos decir que es la primera parte de esta poesía de la viña. Veamos los versículos 1 al 3. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid comparada con la madera de cualquier otra rama de los árboles del bosque? ¿Tomarán de su madera para hacer algún objeto? ¿Tomarán de ella siquiera una estaca para colgar de ella cualquier utensilio? Lo primero que vamos a destacar es que en muchos pasajes de la Biblia se compara a Israel con una viña. Tomaremos como ejemplo la descripción que aparece en Salmo capítulo 80, versículos 8 al 16. Dice: Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y lo plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y se llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada al fuego está asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Se destaca que esta viña solo tenía algo especial que la diferenciaba de las otras viñas: Dios la plantó. Se plantea la realidad de esta poesía. La vid no es un árbol especial, incluso es feo. No tiene tronco grueso, con ella no se pueden hacer grandes muebles o sacar madera para hacer cercos o construir una casa. Por lo tanto, este árbol no es superior a muchos otros árboles del bosque. El pueblo de Israel no poseía un valor inherente que lo ubicara como una nación superior a las otras naciones de la tierra. Lo que lo hacía especial era que Dios fue el que la trajo a la existencia, que Dios fue la que lo formó, que Dios fue la que le dio la tierra por herencia, que fue Dios el que peleó por ellas. Pero una vez que se aleja de Dios, pierde lo único que la diferenciaba de las otras naciones. Una vez que pierde su valor distintivo, pues la vid es una madera inútil que solo sirve para hacer combustible. Leamos los versículos 4 y 5. He aquí que más bien es echada al fuego para ser consumida. El fuego consume sus dos extremos y su parte de en medio es abrasada. ¿Servirá para hacer algún objeto? He aquí que cuando estaba íntegra no servía para hacer ningún objeto. ¿Cuánto menos podrá servir para hacer algo o algún objeto
después que el fuego la haya abrasado y haya sido consumida. Judá va a ser destruida, la ciudad va a ser quemada. Aquí se presenta la situación imperante en Judea. Sus extremidades habían sido consumidas por los estragos de un enemigo extranjero, y la parte central, que es una referencia a la capital que es Jerusalén, estaba a punto de ser destruida totalmente. Ahora, siguiendo la ilustración de la poesía, nos plantea lo siguiente: si cuando estaba de pie, como una vid que tenía hojas y no daba fruto, ahora cuando está quemada, mucho menos va a servir para algo. Lo interesante es que no habla de volverla ceniza, sino que habla de que será quemada, pero no consumida del todo. Sin embargo, en su situación, por sí sola, ya no servirá de nada. Y es ahí cuando el milagro de Dios es más evidente, porque Dios puede dar vida a lo que aparentemente está muerto, a lo que al parecer ya no hay esperanza, a lo que parece estar perdido. Humanamente no se puede hacer nada. Esta es una situación extrema, pero para Dios no hay nada imposible. Él sí puede. Y de esa madera quemada, desechada por los hombres, Dios puede volver a levantar una nación. No hay nada que Dios no pueda hacer para salvarnos. Si le permitimos obrar en nuestra vida lo que parece imposible, Dios lo hace posible. Una vez que se presenta la inutilidad de la vid, Dios entonces dará la sentencia sobre Israel. Versículos 6 al 8. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: como a la madera de la vid entre los árboles del bosque que eché al fuego para ser consumida, así haré a los habitantes de Jerusalén. Pondré mi rostro contra ellos. Salieron del fuego, pero el fuego los devorará. Y sabrán que yo soy el Señor cuando ponga mi rostro contra ellas. Convertiré la tierra en desolación, porque cometieron infidelidad, dice el Señor Dios. Este nos plantea la realidad de que el pueblo de Israel perdió su objetivo de vida. Ellos fueron establecidos por Dios para que fueran sus testigos entre las naciones de la tierra y que pudieran conquistar al mundo con el conocimiento de Dios. Pero al alejarse de Dios, perdieron su objetivo de vida. Y al perder su objetivo, pues fueron destruidos por los enemigos. Algo interesante se describe en el versículo 7 cuando dice: aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová. Muchas veces el pueblo de Israel fue librado de la destrucción. Incluso cuando Babilonia asediaba a Israel, tuvieron que alejarse un corto tiempo para detener el avance de las tropas egipcias. Esto creó en ellos una falsa seguridad. Creían que no les iba a pasar nada, pero la destrucción llegó y entonces reconocerían que Dios les había advertido con mucho tiempo sobre la conducta que ellos llevaban y los resultados que iban a tener. Saben, los seres humanos vivimos en una falsa seguridad. Algunos de ellos creen que no les va a pasar nada y se aventuran por caminos del vicio porque creen que no les va a pasar nada. Desafían los llamados divinos porque creen que nada les va a pasar y que al final pues lograrán solucionar todo. Pero no es así. Es un engaño. La destrucción vendrá y los tomará y sabrá que Dios intervino y que ya es tarde para ellos. El versículo termina con una tremenda sentencia. Voy a leer el versículo 8 en la Reina Valera del 95. Y convertiré la tierra en desolación por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. ¿Qué es prevaricación? Encontré la siguiente definición. La palabra prevaricación designa aquel delito perpetrado por los funcionarios públicos que consiste en faltar a los deberes y obligaciones inherentes a su cargo con la plena conciencia de ello, o en su defecto, por ignorancia o negligencia que de ningún modo puede ser excusada. Esto lo encontramos en la página web de definicionabc.com. En la Biblia hay 3 palabras que definen prevaricación, que es
traición, revuelta ya sea nacional, moral o religiosa, y cubrir con una prenda de vestir, es decir, actuar encubiertamente. Esto está en la página web textosbiblicos.net. Esto es lo que representa a Israel en las dos definiciones, que se aplica, por supuesto, a la conducta que ellos habían elegido. Miremos, Dios los puso en un lugar privilegiado entre las naciones de la tierra para que cumplieran una función especial, pero ellos faltaron a su deber ético, faltaron a sus obligaciones como nación, torcieron el camino y no tienen excusa. Esto es prevaricación. Pero también traicionaron al Señor al servir a dioses falsos. Se levantaron contra las órdenes del Señor y algunos encubiertamente se rindieron a los dioses falsos. Esto es lo que llamamos prevaricación. Ahora, si nosotros comparamos el mundo de hoy con el de Israel, pues son los mismos pecados que llevarán a este mundo a su destrucción final. A muchos Dios ha llamado y les ha dado privilegios especiales con el objeto de exaltar al Dios del cielo. Pero por amor al dinero, por las tendencias naturales hacia el mal, usan los privilegios que Dios les da para hacer el mal. Además, muchos que juraron lealtad al Dios del cielo han hecho todo lo contrario a sus mandatos y llevan al mundo a la perdición total. Es hora de hacer un alto en la carrera loca en la que el mundo está envuelto, reevaluar lo que estás haciendo y dar vuelta, porque Dios te llama, Dios te busca, Dios quiere que vuelvas a Él. Allí te está esperando. Ven pronto, antes que sea demasiado tarde. Que el Señor te bendiga hoy. Es mi oración por ti. Amén.